Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:01, 7:01 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información hasta hora de la mañana hablándoles del fiscal general del Estado porque según un informe de la UCO se aprecia participación preeminente de Álvaro García Ortiz en la filtración de los datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso. Como saben, el Tribunal Supremo está investigando al jefe del Ministerio Público por un presunto delito de revelación de secretos a raíz de la querella que presentó Alberto González Amador. Pues bien, ayer se levantó el secreto de sumario sobre esta investigación que detalla cronológicamente las conversaciones de WhatsApp entre altos cargos de la Fiscalía entre los días 8 y el 14 de marzo, los días previos a la filtración de dicha información a los medios de comunicación. Las pruebas recopiladas por la Guardia Civil señalan la posible implicación directa de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, junto con otros altos mandos de la Fiscalía. Y en ese mismo informe consta otro mensaje de WhatsApp del fiscal general del Estado en el que el propio García Ortiz le sugiere a Pilar Rodríguez Fernández, a la fiscal jefe provincial de Madrid, que se impute a González Amador por un delito de falsedad documental. Bueno, demoledor el primer informe de la UCO entregado al juez del Supremo que está investigando la causa contra García Ortiz, fiscal general del Estado, que incomprensiblemente todavía no ha dimitido. Demoledor porque acredita numerosas irregularidades. Primero, hubo una doble filtración. Primero se filtra la existencia de una causa contra García Ortiz, contra el novio de Ayuso por sus problemas con Hacienda. Se filtra a eldiario.es. Cuando Miguel Ángel Rodríguez sale a contestar diciendo que, por ejemplo, esa causa se ha enviado a los medios antes de enviársela al propio abogado defensor del novio de Ayuso, entonces se produce la segunda filtración, que ya es la de los mails concretos intercambiados entre Hacienda y el novio de Ayuso, y que es por lo que está García Ortiz en estos momentos empapelado. Primera constatación, pues la existencia de esa doble filtración. Segunda constatación, la comprobación de que García Ortiz, incumpliendo los protocolos de la Fiscalía, manejó la información referida al novio de Ayuso a través de una cuenta que no era de la Fiscalía, sino de Gmail. Pidió a su subordinada que le mandara los mails del novio de Ayuso no a su correo de la Fiscalía, sino a un correo particular. Eso incumple los protocolos de la Fiscalía. Tercera constatación, resulta que García Ortiz tiene una intervención personal en la causa contra el novio de Ayuso, llegando a sugerir, oye, ¿y si le imputamos también falsedad documental? Y la fiscal jefe de Madrid, que había sido alto cargo con Zapatero, le añadía picante al asunto. Ya tenemos la nota de prensa que vamos a hacer pública. Faltaría añadirle un poco de cianuro y tal. O sea, algo como muy elegante, muy neutral desde el punto de vista de la justicia, ¿no? Falta por concretar, por eso yo es el primer informe de la UCO, exactamente en qué punto se produce la filtración de los correos electrónicos. Ya se ha acreditado que García Ortiz recibió en su correo personal esos correos electrónicos intercambiados entre Hacienda y el novio de Ayuso, correos electrónicos que acabaron en la cadena SER un poquito después. Falta por ver quién envió a la cadena SER esos correos electrónicos. Lo del follón de Juan Lobato de estos días introduce pues un dato más en la investigación. A Juan Lobato, quien le ofrece los correos electrónicos, es Presidencia de Gobierno, la jefa de gabinete de Óscar López, ministro de la Presidencia. Por tanto, hay varias alternativas: que fuera García Ortiz directamente el que filtrara a la cadena SER, o que fuera su subordinada, o que García Ortiz se lo filtrara a Moncloa y Moncloa es quien se lo ofrece primero a Lobato. Lobato dice, no, ¿esto de dónde lo hemos sacado? Y dice, vale, no te preocupes, se lo filtramos a los medios. Y entonces ya, una vez en los medios, pues Lobato lo utilizó en la Asamblea de Madrid. Falta por concretar ese extremo, y de concretar ese extremo depende el futuro penal de García Ortiz. Alguien envió esos correos electrónicos intercambiados por el novio de Ayuso y Hacienda a la cadena SER y a otros medios, y ese alguien pues todavía está por demostrar documentadamente
todos sospechamos que es el propio García Ortiz, pero falta por ver si efectivamente es así y si fue de forma directa o de forma indirecta a través de Moncloa. Moncloa recibió esos correos antes de que salieran publicados en prensa, por tanto, alguien se los tuvo que filtrar. Lo que añade lo de Lobato a lo de la UCO es pues que quizá García Ortiz no será el último imputado. En estos momentos él está poniendo cara de imputable a Óscar López y a su jefa de gabinete. ¿Por qué hablo de primer informe de la UCO? Pues porque la UCO, consciente de que faltan todavía por atar cabos probatorios, ha pedido al juez acceso a todo lo incautado en el del registro al despacho de García Ortiz, en el registro que ordenó el juez el otro día, y ahí pues pueden estar las pruebas que hacen falta de cara a terminar de cuadrar un relato de los hechos. Por si fuera poco, ya lo dije ayer, que las declaraciones, que lo que el ABC publicaba referido a Lobato iba a implicar sí o sí que el instructor del caso contra García Ortiz le llamara a declarar como testigo. Y así es, le han citado para el viernes para que aporte el acta notarial donde Lobato, para protegerse, dejó consignados los WhatsApps intercambiados con la jefa de gabinete de Óscar López, ministro de la Presidencia. Vamos, que se está poniendo todo esto muy bonito de cara a un congreso, el del PSOE, que se inicia este viernes. Va a empezar el congreso pues con todo el mundo con cara de próximo presidiario, lo cual pues puede estar muy entretenido. Por lo pronto, el follón dentro del Partido Socialista es tremendo. Dentro del Partido Socialista de Madrid en particular, ya están pidiendo la cabeza de Lobato, normal en un partido dominado por la mafia. Si resulta que alguien se va de la MUI, pues entonces ¿de quién se pide la cabeza? ¿De los que se dedican a cometer delitos y filtrar correos electrónicos de particulares a la prensa? No, se pide la cabeza de aquel que intentó protegerse frente al delito que se le proponía cometer. Vamos, que ¿cómo te vas a fiar dentro de la mafia de alguien que se niega a cometer delitos y pone objeciones? En fin, mientras tanto, pues continuamos con las labores de análisis de lo que Aldama declaró el otro día ante el juez Ismael Moreno. Y ya lo comenté en estos micrófonos. Estamos pendientes de que Aldama aporte al juez más pruebas, pero realmente tenemos un montón de pruebas ya conocidas en los informes de la UCO. Y ahora hay distintos medios de comunicación, El Confidencial, Voz Populi, analizando todo lo que declaró Aldama y cuadrándolo con los informes de la UCO. Y oiga, es que encaja como un guante, escuchen. Les hablamos ahora del caso de corrupción relacionado con la compra de mascarillas a raíz de la declaración de Víctor de Aldama. La Unidad Central Operativa está verificando si lo declarado por el presunto comisionista de la trama tiene alguna base, y lo cierto es que parece que los datos recabados corroborarían la declaración de Víctor de Aldama. Buena parte de la información que Víctor de Aldama ha revelado en la Audiencia Nacional versa sobre el rescate de Air Europa y el del Seagate, y señala directamente a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y al secretario de Organización y diputado del PSOE, a Santos Cerdán. Pues bien, Voz Populi publica hoy que las cuentas en el registro mercantil apoyan el relato de Víctor de Aldama sobre la relación con el jefe de gabinete de la ministra Montero, Carlos Moreno. Aldama ha explicado que Koldo García le pidió fondos para Moreno para conseguirle un aplazamiento de deuda con Hacienda de una sociedad de la que el empresario era administrador. Hablamos de la empresa Pilot Real Estate. La información que publica Voz Populi vendría a coincidir en fecha y en forma con lo dicho por Víctor de Aldama. Pues muy interesante, porque Aldama soltó una serie de perlas ante el juez Ismael Moreno, por ejemplo, pues que al jefe de gabinete de María Jesús Montero le había dado una gratificación por ayudarle a resolver un problema con Hacienda. Entonces se han ido, Voz Populi, Voz Populi se ha ido al registro a comprobar las cuentas, y efectivamente resulta que es que en esas fechas que decía Aldama, pues se produjo un problema en una de las empresas de Aldama a quien Hacienda le reclamaba 1 millón de euros, más o menos. No solo eso, sino que además también Aldama declaró
que le había pagado a Santos Cerdán 15.000 euros, digamos, para aplacarle, porque Santos Cerdán estaba muy indignado porque Aldama había concursado a un concurso donde otras empresas que conocía Cerdán estaban concursando, y le había reprochado a Aldama que eso estaba entrando en territorio que no era suyo, patatín patatán, y efectivamente en el Confidencial pues han logrado localizar qué empresas eran esas que intentaban concursar a lo mismo que Aldama y que bueno, pues habrían protestado de que Aldama pisara su territorio. Vamos, que entre los informes de la UCO, lo que hay en el registro, lo que son los datos públicos de portales de contratación, etcétera, pues se van corroborando cositas de las que Aldama dice. Y de momento no se le ha pillado en ningún renuncio en su relato. Ya lo comenté el otro día. Aldama ha proporcionado un relato, y es un relato coherente. Y sobre todo es uno solo. Mientras que en el otro lado lo que tenemos es un partido socialista donde las versiones distintas sobre distintos aspectos de toda esta trama guarra que han dado Sánchez, Marlaska, Ábalos, Koldo, son tantas. Vamos, hay 4.400 versiones diferentes dadas por distintos cargos del Partido Socialista. Daban una versión, por ejemplo, sobre lo de Delci, el viaje de Delci. Ábalos llegó a dar en cuestión de 10 días 7 versiones distintas. Claro, si nos preguntan a los ciudadanos, ¿usted de quién se fía? ¿De este que está contando algo que parece coherente y que además en su declaración ante el juez pues no lo está leyendo, sino que responde espontáneamente y, bueno, parece que habla de lo que sabe? ¿A quién creen? ¿A este o a estos otros que cambian de versión como de camisa a medida que les van dejando con las vergüenzas al aire los informes de la UCO o las noticias de prensa? Pues es que no hay color, oiga. En fin, Aldama pues es un delincuente, él mismo lo ha confesado ante el juez: he cometido tal delito, tal delito, tal delito, y mis cómplices eran pum, 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 pum. Es un delincuente, sí, pero hombre, es un delincuente que se está autoinculpando y que está contando algo que de momento no le hemos podido pillar en ningún renuncio. A quien sí hemos pillado en un renuncio es al Tribunal Supremo, que ayer tomó una decisión pues muy peculiar, archivando las querellas presentadas por el regreso y fuga de Puigdemont. No sé, yo no lo entiendo. A ver, escuchen, a ver si lo entienden ustedes. El Tribunal Supremo rechazó una querella contra Pedro Sánchez y Fernando Grande Marlaska por la huida de Carles Puigdemont. La denuncia fue interpuesta por la organización Hazte Oír e iba dirigida contra el presidente del Gobierno y ministro del Interior. Además, iba dirigida contra el presidente de la Generalitat Catalana, Salvador Illa, contra los responsables policiales en el momento de los hechos, como por ejemplo eran el director adjunto operativo de la policía, el director de la Guardia Civil y los mozos de escuadra, o la directora del CNI. Se les había denunciado por la omisión del deber de perseguir delitos y presunta prevaricación en relación con la huida de Puigdemont, que, como saben, ocurrió el pasado 8 de agosto tras su regreso a Barcelona. Para rechazar la querella, el tribunal recuerda que no puede fijarse la competencia del Supremo más que cuando se comprueba que existen indicios fundados de responsabilidad frente a un aforado, y por eso remite a lo dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que rechazó investigar al presidente del Parlamento, Josep Rull, y al exconsejero de Interior, Joan Ignasi Elena, por estos mismos hechos tras las querellas presentadas por Vox y Hazte Oír. O sea, que aquí llega un prófugo de la justicia que es Puigdemont. Entra en España como Pedro por su casa. Habla en público. Durante 15 minutos está ahí arengando a las masas. Y después, delante de todo el mundo, se vuelve a esfumar de España. Entonces, se presentan querellas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dice pues, que no ve delito en la Consejería de Interior del Gobierno catalán. Se presentan querellas ante el Tribunal Supremo. Oiga, aquí hay un Ministerio del Interior que tiene como obligación capturar a este tío. No es creíble que este tío entre y salga sin que nadie sepa nada de nada. Nos gastamos algo así del orden de 5.000 millones de euros anuales en el CNI
No tenemos un solo agente que advirtiera de que Puigdemont estaba no sé dónde y advirtiera de cómo se pensaba fugar. Tenemos un montón de Policía Nacional, Guardia Civil, nadie pudo hacer nada. Tenemos unos mozos de escuadra que dependen de la Generalidad, pero al final pues el máximo responsable es el gobierno, y el Supremo dice que no puede investigar. Entonces, ¿quién demonios puede investigar? Oiga, si no puede investigar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, si no puede investigar el Tribunal Supremo, lo que está claro es que si Puigdemont entra y sale de España es porque se le ha dejado entrar y salir de España. Está claro que quienes pueden dejarle entrar y salir de España son quienes tengan competencia sobre los cuerpos policiales y sobre los servicios de información. Entonces, ¿quién lo puede investigar? Si son aforados los que están, y el Supremo dice que no puede investigar más que cosas concretas. ¿Y cómo obtenemos las cosas concretas si a los aforados no los puede investigar más que el Supremo? Es que esto es completamente ridículo. En fin, ¿qué quieren que les diga? Me parece que no es la sentencia la decisión más adecuada. ¿Qué defensa les queda a los ciudadanos que ven cómo su gobierno y el gobierno de la Generalidad deja entrar y salir de España delante de todo el mundo a un prófugo de la justicia? ¿A quién pueden recurrir los ciudadanos? ¿Me podría decir el Tribunal Supremo? Porque no lo sé. Yo quiero que se investigue eso. ¿A quién tengo que acudir? ¿Me lo pueden decir? ¿Al juzgado de Valdemorillo? Pues nada. La justicia a veces parece al servicio de intereses políticos, ¿verdad? También en Estados Unidos. Mal de muchos, consuelo de tontos, pero las cosas son así. Miren lo que acaba de pasar en Estados Unidos con las causas, con dos de las acusaciones penales que se mantenían contra Trump. Terminamos este repaso a las noticias hablándoles de Estados Unidos, donde se han desestimado las dos causas que aún estaban pendientes contra Donald Trump, la del asalto al Capitolio y la de la injerencia electoral. El fiscal especial encargado de ambos procesos, Jack Smith, lo había solicitado unas horas antes y de esta manera se allana el camino para que Donald Trump sea nombrado nuevo presidente de Estados Unidos el próximo 20 de enero. Y es que estas dos causas eran el último escollo que le quedaba, ya que el reglamento estadounidense impedía que un presidente en ejercicio esté procesado por ley, y por ello el archivo de sus dos casos penales era fundamental. El propio Trump ha catalogado estos procesos como vacíos y sin ley y que nunca deberían haber sido presentados estos casos. Además, ha añadido que los procesos judiciales han desperdiciado más de 100 millones de dólares de los contribuyentes en lo que considera una utilización torticera de los mecanismos por parte del Partido Demócrata en contra del propio Donald Trump. Bueno, pues sic transit gloria mundi. Así terminan las causas que no tenían ningún sentido. La persecución judicial contra Trump ha sido absolutamente demencial. Demencial porque, ¿recuerdan ustedes cuando Trump llegó a la presidencia en 2016? Inmediatamente presentaron contra él acusaciones de que Putin había financiado su campaña y que él en un hotel de Moscú había estado con unas prostitutas. ¿En qué quedó aquello? En nada de nada, porque era mentira. Luego supimos pues que una empresa próxima al Partido Demócrata, en colaboración con un ex agente del MI6 británico o del MI5, no me acuerdo, del que se encargue de temas internacionales, pues se habían inventado el informe sobre Trump y Rusia. ¿Qué pasó con aquello? Pues nada, resulta que aquí se inventan un informe falso contra alguien y al final nadie acaba en la cárcel por ello. Pues no. En lugar de eso, ¿qué pasó? Pues que empezaron a inventar otras causas penales contra Trump. Y a Trump le han tenido crucificado 8 años, los 4 de presidencia que estuvo y los 4 donde no estaba en la presidencia. Le han intentado por todos los medios desactivar judicialmente con causas llevadas por fiscales y jueces próximos al Partido Demócrata. Vamos, tanto que uno de los jueces que llevaba una de las causas era el padre de una que trabajaba en el Comité Nacional Demócrata. En fin, ese tipo de cositas. Y el caso es que no ha servido de nada. Es decir, han puesto toda la potencia del Estado profundo para tratar de destruir a Trump y no ha servido de nada. Al final, más de la mitad de los americanos, 76 millones de personas, a pesar de todas esas falsas acusaciones,
Pues resulta que han votado a Trump y le han devuelto la presidencia. Entre todas esas acusaciones había una particularmente sangrante, que era la del asalto al Capitolio. Trump ha enviado a las masas a asaltar el Capitolio. Por supuesto, Trump no había enviado a las masas a asaltar al Capitolio. Trump había convocado a sus partidarios a manifestarse, pero públicamente les había instado a no usar de ningún tipo de violencia. Sin embargo, se produce un asalto al Capitolio muy curioso, donde resulta que el propio Trump ofrece a las autoridades de Washington, oye, te mando a la Guardia Nacional para proteger el Capitolio, y rechazan la ayuda. Y entonces resulta que le abren las puertas a los manifestantes. Y allí vimos a un tío, ¿recuerdan ustedes a ese manifestante con unos cuernos de bisonte entrando acompañado por el personal del Capitolio y haciendo un recorrido por el Capitolio? Entonces nos lo venden como un asalto fascista al Capitolio, cuando en realidad lo que hemos visto es que algunos de los manifestantes, pues en fin, como aquí con las manifestaciones de Ferraz, donde cuando el gobierno quiere desacreditar una manifestación te envía a tíos para que levanten la mano y canten el cara al sol, ese tipo de cositas que hacen los romerales. Pues allí 3/4 de lo mismo. Y allí el FBI se negó a informar al Congreso de qué infiltrados tenía dentro de los que entraron en el Capitolio. Vamos, que fue una operación de falsa bandera como la copa de un pino. Y así lo ha entendido la mayoría del pueblo americano. Mientras que se le lanzaba el mensaje de fíjate qué fascista es Trump que asaltó el Capitolio, la gente, más de la mitad de los americanos, ha dicho, pues mira, no, el fascista eres tú, para empezar. Y no me lo creo. ¿Qué ha pasado ahora con esa causa? Pues que el fiscal especial, que estaba dando la matraca con esa causa y con otra, pues ha retirado las acusaciones penales. Se acabó lo que se daba, fracasó el intento de desactivar a Trump con denuncias completamente demenciales. Ha ganado Trump. Yo me supongo que algunos de los que han participado en esas operaciones pues estarán tentándose la ropa y pensando en si Trump no va a exigir su cabeza. Vamos, que sea alguien que ha falsificado pruebas contra Trump o ha manipulado procedimientos contra Trump, yo que ellos me estaría preguntando si no voy a acabar yo en la cárcel, ¿eh? En fin, vamos con don Alejandro Baños, de Voz Media, para que nos cuente qué trae hoy Voz.us en la portada. Buenos días, don Alejandro. Muy buenos días. Hoy en Voz Media les informamos de las medidas que ejecutará Donald Trump contra las conocidas como ciudades santuario, porque Tom Homan, quien será el máximo responsable de las fronteras a partir de enero, ha reiterado que el objetivo del próximo gobierno es finiquitar las políticas que beneficien a los inmigrantes ilegales en determinadas ciudades como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, todas ellas administradas por el Partido Demócrata. En una entrevista, Tom Homan señaló que la deportación de los más de 10 millones de inmigrantes ilegales liberados por Joe Biden en el país es una prioridad, una inmigración ilegal que ha acarreado que la criminalidad y la inseguridad se haya disparado hasta niveles nunca vistos en Estados Unidos. Cambiamos de asunto y nos vamos con la causa trans porque Donald Trump está preparando una orden ejecutiva destinada a reestructurar el enfoque del ejército estadounidense hacia la preparación y el combate. Dentro de esta orden ejecutiva, Donald Trump incluirá la remoción del personal transgénero en servicio activo y la prohibición de su ingreso en el ejército. Y esta semana los estadounidenses están de vacaciones porque este jueves se celebra el Día de Acción de Gracias. Está previsto que en torno a 80 millones de ciudadanos se desplacen durante estos 7 días a lo largo de todo el país. Aunque los viajes ya han sufrido las primeras incidencias porque este lunes más de un centenar de vuelos sufrieron retrasos o cancelaciones debido al temporal y a alguna huelga convocada por sindicatos en varios aeropuertos. Respecto a las precipitaciones, el Servicio Meteorológico ha pronosticado intensas lluvias en la costa noreste, afectando a ciudades como Nueva York y a estados como Vermont e Illinois. Para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias, no olviden visitar nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Alejandro.